Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a este evento especial que teníamos para todos ustedes de parte del canal Apologética Católica en este día 7 de mayo del año 2023. Es para mí un gran honor tenerlos aquí a ustedes. Quiero indicarles que estamos grabando el chat de voz. Esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir en el canal. Y ustedes podrán compartirlo donde ustedes desean y que todo sea para la honra y para la gloria del Señor. De mi parte, pues con estas palabras les doy la bienvenida y les voy a invitar a que hagamos juntos una pequeña oración antes de iniciar. Quiero, antes de hacer la oración, dar una indicación para todos ustedes, los que al final del testimonio quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Soliciten el poder hablar y vamos a ver si les damos la oportunidad para que puedan activar ustedes su micrófono y participar en vivo. Los que no soliciten el micrófono, pero tengan alguna pregunta, pueden escribirme en privado, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, pueden escribirme en privado. Entonces los invito a la siguiente oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima para que ella nos envuelva a todos con su manto maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor está haciendo la obra en su iglesia. El Señor nunca ha abandonado a su iglesia. Siempre la ha acompañado, asistiéndola con el Espíritu Santo, en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba. Hermanos, hoy tengo el honor, tengo el enorme placer, el enorme gusto de presentarles al hermano Cristian Hernández. El hermano Cristian Hernández fue por 15 años protestante, pero ahora él nos va a comentar cómo fue ese proceso de conversión al catolicismo, qué fue lo que lo motivó a buscar la verdad, buscar toda la verdad. Como dice el doctor Scott Hahn, ¿qué fue lo que lo motivó a él a no quedarse solo en el menú, sino venir a disfrutar la cena dentro de la Iglesia Católica? Así que no digo más palabras y lo voy a dejar al hermano Cristian Hernández también para que él se presente. Solamente diré unas pequeñas palabras de parte del hermano. El hermano Cristian Hernández es de profesión administrador financiero y él se dedica también al comercio virtual de productos digitales. Es estudiante de Biblia en cursos apologéticos impartidos por personas autorizadas dentro de las parroquias, autorizadas por sacerdotes. Así que tenemos a un hermano que vamos a aprovecharlo y ustedes luego pues corran la voz, compartan también el enlace, lo pueden compartir para que más hermanos se unan al en vivo. Si no, pues posteriormente estará el video, el audio grabado y el video también. Sin más palabras, adelante el hermano Cristian Hernández, sin interrupciones, hasta que cuente su testimonio y al final tenemos la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, como ya el hermano
Me presento, no, yo soy administrador financiero, también estudiante de la Biblia, que precisamente en el protestantismo se estudia la Biblia, pero no de la manera correcta. Se estudia la Biblia de una manera más relativista y quizás esa es una de las principales razones de la división que se encuentra allí en el protestantismo, ¿no? Como el hermano lo comentó, yo fui protestante durante 15 años. Yo estuve en 5 iglesias. Fui a la primera iglesia en la que estuve fue una iglesia cuadrangular evangélica. Luego pertenecí a una iglesia pentecostal. Luego estuve por poco tiempo en la iglesia adventista. Luego de eso empecé a estudiar con un maestro judío sobre... Él era una especie de cristiano judaizante, ¿no? Y después me di cuenta de que esas prácticas judías son de de otra tradición que no tienen como relación alguna con el cristianismo. Dejé de asistir allí. Empecé a ir también a una iglesia bautista. También fui a una iglesia bautista. Y por último, estuve en la última que estuve se llamaba Confraternidad Evangélica, ¿no? En la primera iglesia en la que estuve, ahí en esa iglesia, las doctrinas esenciales de esa iglesia, aunque muchas veces dentro de esas doctrinas que allí se enseñan, uno puede sentir que francamente lo que manejan es un sentimentalismo. Es decir, muchas veces mediante vanas o palabrerías que son buenas al oído, intentan siempre convencer a las personas de que ellos sostienen una verdad, ¿no? Ahí hubo eventos en esa iglesia que me pudieron también abrir los ojos, incluso a mi mamá, a mi abuela y a mis hermanos, porque ellos ahorita, el único que dio el paso al catolicismo fui yo. Y pretendo en algún momento también convencerlos a ellos, aunque he estado allí sembrando la semilla, pero tengo la fe y la certeza que ellos van a poder abrir los ojos así como yo lo hice. Entonces, en esa iglesia cuadrangular, una de las cosas que yo veía ahí era la apología al diezmo. Era una especie de secta, ¿no? Que muchas veces te vendían una idea y te venden, porque esa secta todavía sigue existiendo, te venden una idea de la prosperidad a cambio del diezmo, ¿no? De la prosperidad en que entre más des dinero, más puedes tú obtener la bendición del Padre. Es una especie de mercadeo que se da allí dentro de la iglesia y el pastor trata de siempre vender la fe al mejor postor. Eso era básicamente lo que allí se enseñaba, ¿no? En una de esas oportunidades, el pastor, nosotros éramos personas humildes, ¿no? Humildes que, si bien no pasábamos necesidades, pero no teníamos como buenos recursos económicos para poder costear algunas de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Entonces, y nosotros dábamos el diezmo, depende de lo que se podía dar, ¿no? En una de esas oportunidades el pastor le comenta a un hermano, y un hermano se lo comenta a mi mamá y le dice que a nosotros no nos bendecía Dios era porque nosotros no damos el diezmo como es, ¿no? Desde ese entonces nosotros empezamos como a alejarnos de la iglesia cuadrangular evangélica. Nosotros empezamos como, porque muchas veces uno, a pesar de que tiene pruebas en la cara, tiene pruebas en la cara de que las doctrinas que se enseñan no son las correctas,
Y uno sigue creyendo ciegamente en estas personas, pero es precisamente por la manipulación de estos sectarios. Entonces, yo me empecé a alejar de allí. Nos pasamos a una iglesia pentecostal. En esa iglesia pentecostal, verdaderamente, esa iglesia tampoco me agradó porque, me disculpan, pero eso era un auténtico circo. Las personas se tiraban por un lado, se tiraban por acá, empezaban a hacer cualquier tipo de panderetas, de volteretas por todos lados. Y yo veía, pero ¿qué es esto? ¿Dónde se enseñó esto en las escrituras o en la historia? ¿Dónde se ve esto? ¿Por qué estos hermanos pentecostales andan y me disculpan, con esa payasería que tienen aquí en la iglesia? Entonces, y era también básicamente, es que todas tienen en común eso, lo que comentaba al principio, que es la apología al diezmo. En esa pentecostal era exactamente lo mismo. Nos vendían una idea de bendición a cambio del diezmo, ¿no? Luego que estuve allí, no me gustó tampoco por el tema de esos bailes y esas cosas extrañas que hacían allí, y me pasé a una iglesia adventista, ¿no? Dentro de esa iglesia adventista, las enseñanzas de esas iglesias son un poco judaizantes. Bueno, no son judaizantes, porque son fanáticos, son más fanáticos del evangelio de esta señora Elena White, ¿no? Y eso fue una de las principales razones por las que me alejé de allí, porque me di cuenta de que esa persona fue la que fundó esta iglesia adventista, ¿no? Aunque estuve muy poco tiempo con ellos, me pude dar cuenta que son también, por un lado, hacen apología a lo que ya les comenté, el tema del diezmo, y por otro lado son hipócritas porque ellos critican al catolicismo por tener imágenes, pero ellos dentro de sus congregaciones tienen arcas, tienen sables, tienen cosas, trompetas y cosas de esas antiguas a las que ellos, cuando entra el arca, muchos se arrodillan y eso. Entonces, ahí podemos el doble estándar que manejan uno. Por un lado te señalan, pero por otro lado son auténticos hipócritas que vienen a señalar a los católicos sobre ese tipo de práctica, que dentro del catolicismo ya lo entendí, porque eso era una de las cosas que a mí me chocaba, pero era el tema de las imágenes, pero yo lo entendí perfectamente porque me di cuenta que eso es más que todo una representación de los que fueron santos y ahora se encuentran en la gloria, ¿no? Eso fue simple de entender. Entonces, estuve ahí en esa iglesia adventista, como ya les comenté, una especie son una especie de judaizantes, y luego de eso me salí y empecé a tomar clases con un rabino que también tenía tintes judaizantes y ese tipo de cosas, nos mandaba a guardar el sábado y eso. Pero también creía en Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces encontré esa contradicción, ¿eh? Por un lado, este judío prueba, nos manda a guardar lo que ellos denominan el Shabbat, pero por otro lado, sigue doctrinas cristianas, ¿no? Entonces yo encontré esa contradicción y me alejé también de ahí de tomar clases con él, porque él tenía una especie también de templo muy pequeño, pero que es similar también a muchas de las sectas evangélicas que se fundan en un garaje de una casa. Luego de eso me fui a una iglesia bautista. Ahí verdaderamente el culto era un poquito más formal, más como más serio, ¿no? Se podía leer, estudiar la Biblia muchas veces allí, ¿no? Pero aunque en todas estas que ya he nombrado, estas iglesias que ya he nombrado, en todas se menciona siempre el odio
hacia el catolicismo y se menciona, la dieta de nosotros era el anticatolicismo. O sea, de hecho, a los católicos dentro de estas religiones protestantes no se les considera cristianos. Bueno, ustedes pueden tomar en cuenta lo absurdo que llegamos a hacer, o que llegué a hacer yo también dentro de esas sectas. Entonces estuve en la iglesia bautista, ¿no? Ahí fue el culto fue mucho más normal, pues. Pero allí, en esa iglesia, también, si bien hacían apología al diezmo, ahí tenían una serie de clasificaciones del diezmo, ¿no? Pedían el 10% por un lado, las primicias, pedían otro tipo de diezmo que aún no recuerdo, y clasificaban, o sea, prácticamente podías dar hasta el 30% del sueldo que te quedaba a ti, pues, de tus necesidades, ¿no? Todo eso era a las arcas del pastor. Si bien en la iglesia, en las 3 últimas iglesias que le mostré, en esas iglesias nunca se vio como una labor social de que ayudaran a los hermanos o nada. Todos eran personas que también eran humildes. Y imagínense ustedes ellos llevar de lo poquito que tienen, dejar de comer por creer ciegamente en estos pseudo pastores. En esta iglesia bautista sí se vio una labor social, pero bueno, prácticamente con lo que ya las personas dábamos allí, se financiaba todo ese tipo de actividades. Pero no era una actividad directamente financiada del diezmo, sino que era una actividad donde cada uno llevábamos un alimento, cualquier tipo de cosa, para darlos a los hermanos más necesitados, ¿no? Ahí fue la única iglesia en la que yo vi que había ese tipo de actividad, ¿no? Pero sin embargo, ahí son también muy emocionalistas, porque tratan de meter de manera sutil y inocente el deseo anticatólico. Por lo menos critican, decían que el purgatorio no existía, decían que que no existía ningún tipo de purgatorio, ni tampoco se podía rendir culto a ningún tipo de imagen, ni nada, y que tampoco se podía bautizar así a los niños también. Y muchas de las enseñanzas que son bastante habituales ahorita en el catolicismo, ahí las niegan, por lo menos el tema de la Eucaristía. En todas estas religiones la manejan de manera simbólica. Es decir, ellos no creen que sea el cuerpo de Cristo en sí, sino que creen de que verdaderamente eso es simbólico. Y caso contrario en el catolicismo, porque yo vi bastante respeto en el catolicismo. De hecho, como dato curioso, yo nunca quise participar de ninguna de estas cenas, porque yo leí un versículo en la Biblia, no recuerdo el versículo cómo es, pero decía que el que tome de esta copa y de esta copa y de este pan, indignamente comerá su propia condenación. Ese fue un versículo que a mí me marcó, y yo por lo menos tenía como el deseo, ¿no? En decir, pero es que esto no puede ser simbólico, porque la escritura dice lo contrario. Y yo por eso no tomaba nada. De hecho, nunca tomé ahí en las iglesias protestantes, lo tomé muy poco. Fue creo que una sola vez de los 15 años que estuve, y ya luego no volví a tomar ningún tipo de Eucaristía, bueno, de copia de Eucaristía que se toma ahí en el protestantismo. Y ya por último, estuve en una iglesia
en una iglesia que se llamaba Confraternidad Evangélica, ¿no? Esta iglesia era como parecida a la iglesia bautista, sin embargo, allí clasificaban también los tipos de diezmo, ¿no? Te decían por un lado, el diezmo normal, luego te decían un diezmo pro templo, otro diezmo para ayudas sociales. Sin embargo, ese tipo de ayudas nunca las llegué a ver así, de manera que yo pudiera ver qué era lo que se hacía allí. Nunca lo vi. Entonces, este es uno de los problemas, ¿no?, que yo encontré en el protestantismo, era en que cada vez que yo me movía de iglesia en iglesia, yo iba con esa sed de querer aprender en cada una de las iglesias, ¿no? Y veía que una iglesia me direccionaba al otro, y otra iglesia me direccionaba a otra, y otra iglesia me direccionaba a otra, ¿no? Eso me condujo a mí a alejarme completamente de todo tipo de religión. No quise volver a profesar ningún tipo de religión, y me alejé completamente. Creo que lo hice por 3 años, si no me equivoco. Dejé de asistir a ningún tipo de congregación, precisamente porque estar en el protestantismo es como estar en un desierto, ¿no? Y estar en el desierto teniendo sed. Entonces, y cada persona que llegas, en donde llegas buscando el agua, esa persona te da una dirección distinta. Y entonces tú vas hacia esa dirección y así te vas perdiendo en ese laberinto intentando buscar el agua que calme tu sed. Eso era precisamente una de las cosas que me pasó a mí y que me pasó a mí en el protestantismo. Intentando buscar la verdad, me perdí y me perdí tratando de encontrar salida a todas estas preguntas que yo me hacía y que no tenían respuesta, ¿no? Porque allí es curioso porque a los católicos se les critica que tienen una fe ciega, pero yo creo que precisamente somos nosotros los que fuimos protestantes los que teníamos una fe ciega, porque no se podía cuestionar ninguna de las enseñanzas que allí enseñaban, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis para relatar una historia de un hermano que murió en el protestantismo y que nunca él fue atendido por sus hermanos, ¿no? Ese hermano se llamaba Eleuterio, ¿no? Ese hermano, él trabajaba mucho para la iglesia, ¿no? Él trabajaba para la iglesia, hacía cualquier tipo de trabajo, por lo menos de albañiles, de remodelaciones y ese tipo de cosas. Ese hermano se dice, ¿no?, que a él nunca se le pagó los trabajos que él hacía, y yo francamente lo creo porque las veces que yo ayudé allí, aunque lo hacía voluntariamente, realmente no esperaba que me dieran nada a cambio, ¿no? Pero por lo menos si una persona pierde el día de trabajo para ir a ayudar, ¿no?, a servir, y es que por lo menos no es que lo haces voluntariamente, sino que ellos, por los comentarios que te hacen sentir como mal, y estás como obligado a ir en contra de tus necesidades, ¿no? Entonces a este hermano, a él lo hicieron trabajar muchas veces, y nunca le pagaron varias de los trabajos que él hacía, ¿no? Ese hermano era una persona mayor, y él cayó en cama, ¿no? Él cayó en cama, en su casa. Él estaba en su casa con su hermano y con su hijo, con el sobrino, perdón. Él
a pesar de que él estuvo todo el tiempo yendo a la iglesia, cuando él cayó, ninguno de los hermanos, ni siquiera el pastor fueron a ver a ese hermano allá. Y el hermano empezó a tener problemas de salud y quienes lo atendieron fueron mi mamá y mi abuela, ¿no? Esto se lo cuento a ustedes para que ustedes vayan entendiendo que si ustedes ven superficialmente al, al, al protestantismo dividido, dentro de la iglesia también hay división, porque cada quien tira para su lado, para su beneficio propio, y no le importa como el bienestar de cada uno de sus hermanos, ¿no? Que quizás se pueda ver en el catolicismo en menor medida, no lo niego, pero hay una cosa muy diferente. Es que en el catolicismo el mismo sacerdote fomenta la unión entre los hermanos y diciéndonos siempre, porque ya tengo 4 meses yendo a misa y, y, y he visto cómo siempre tratan de decirnos que nos acordemos de los más pobres, de las personas más necesitadas, pero ese tipo de cosas no se ven allí en el protestantismo. Entonces, siguiendo con él estuvo en situaciones precarias de salud. Mi mamá y mi abuela fueron quien a él lo atendieron en sus últimos eh, años de vida, precisamente por la mezquindad y el egoísmo de cada uno de los hermanos, que en ningún momento fueron, ni siquiera el pastor, fueron a socorrerlo, sabiendo la necesidad que tenía el hermano Eleuterio, y también sabiendo ellos que ese hermano dedicó toda su vida al servicio de la iglesia. Entonces, eso fue una de las cosas también que a uno le da como rabia y tristeza a la vez, de saber de que al final de tus días eh, no poder contar con la asistencia de los hermanos y, y poder tener esa incertidumbre de que te van a tirar como cualquier trapo viejo en, en, en tu casa. Entonces, esas cosas que uno encuentra allí en el protestantismo, eso es el pan de cada día. Lo que pasa es que hay muchos hermanos ciegos que no quieren como a entender qué es lo que están creyendo. Entonces, aquí voy a entrar en por qué consideré a la Iglesia Católica como la Santa Iglesia de Jesucristo. Yo me puse a estudiar la historia, ¿no? Me di cuenta que en los primeros siglos no existía ninguna iglesia protestante. Me puse a estudiar profundamente la patrística, lo que creían los primeros cristianos, porque yo me hice una pregunta de que cómo es posible, y eso fue un principio filosófico que yo encontré, que es el principio de no contradicción. Es decir, no pueden existir 2 o 3 o 4 verdades al mismo tiempo y decir que todas son la verdad, sino que tiene que existir una. Y ese principio yo lo apliqué a las religiones, ¿no? Y me puse a estudiar el Islam, el catolicismo cristiano. Me puse a estudiar el judaísmo y primero me instalé, me metí en la historia, me puse a estudiar la historia. Me di cuenta que los primeros padres de la iglesia tienen una sucesión ininterrumpida que llega desde los primeros siglos hasta la actualidad y que no se rompe por ningún lado, y que eso es como una fiel, como explico, eso sería una fiel señal de que el evangelio que recibieron los apóstoles ha venido transferido de generación en generación hasta el día de hoy. Me puse a ver también a muchos apologetas católicos debatiendo con protestantes
Y aunque yo también tenía mi renuencia, ¿no? A no considerar el catolicismo precisamente por la dieta anticatólica que nos dan allí en el protestantismo, yo me puse a, a ver los apologetas católicos como Dante Urbina, Hugo Delgado, Santiago Alarcón. Yo también lo seguía y me asombró que él se hizo católico también. Eh, También veía a José Plasencia y otros que no recuerdo ahorita, pero yo creo que ustedes también los conocen. Y yo empecé a escucharlos a todos, empecé a verlos con bastante renuencia, pero me ponía a buscar y verificaba las informaciones que ellos daban, la fuente, y cada vez que yo confirmaba por medio de la historia los argumentos católicos, era un golpe mortal en mi ego protestante. Era un golpe en el que yo creo que el Espíritu Santo me decía que todo lo que creía era falso. Y cada vez que investigaba más, que podía buscar, confirmaba por medio de la historia que todo lo que creía era realmente falso. Y cada día era un golpe en la moral, un golpe en el ego, porque más que moral es ego, porque nosotros los protestantes nos exaltamos de lo que creemos, ¿no? De lo que creemos falsamente, ¿no? Y eso, cada vez que buscaba información, que intentaba tratar como de refutar algunas objeciones católicas, y hasta que finalmente me dejé vencer por la historia católica, por la historia de la iglesia primitiva, en donde claramente se explicaba que muchas de las herejías que hoy se defienden fueron ya refutadas hace 17 siglos. Fueron ya refutadas hace ya mucho tiempo por los que hoy se les considera como padres de la iglesia. Esas objeciones que traen a colación muchos protestantes, ya las defendió personas como San Agustín, que ustedes leen los escritos de San Agustín y se pueden dar cuenta que él era una persona bastante dura con los herejes. Y era curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la creencia de los unicitarios, porque estuve ahí en el pentecostalismo, la creencia de los unicitarios es una creencia que fue refutada en el siglo III era lo que es la creencia arriana, era la herejía arriana. Esa herejía fue refutada en el siglo III y precisamente esa herejía es la que se vuelve a abrazar 18 siglos después, cuando fundan estas iglesias protestantes nuevamente. Entonces, yo sí confieso que tenía bastante negación, porque una de las cosas que uno no acepta como protestante es estar equivocado. Entonces, para uno poder tener que aceptar que la historia te juega en contra, que los padres de la iglesia te juegan en contra, que el discipulado, la sucesión apostólica que garantiza que el evangelio que recibieron los apóstoles te llega a tus manos, te juega en contra. Muchas cosas que fui entendiendo que a mí me jugaban en contra y que me permitían ver cada día que yo estaba equivocado. Estuve equivocado durante 15 años. También me di cuenta de que realmente no había razones objetivas ni racionales para ser protestante, ¿no? Como ya lo comenté, una de las cosas también que veía allí es que la Eucaristía, tal como se percibe
que eso fue uno de los eventos que más me gustó mucho, porque se celebra cada día, se fomenta mucho la espiritualidad. Curiosamente, muchos protestantes dicen que los católicos realmente no estudian la Biblia, pero no es así. Creo que la Iglesia Católica es la única iglesia en la que te manda lecturas diarias. Que los fieles católicos en muchas ocasiones no lo cumplan, ya eso no es como problema de la iglesia, sino problema de la misma persona que debe decidir de manera voluntaria estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, no se celebraba la Eucaristía allí dentro del protestantismo, cosa que sí se celebra todos los domingos en las iglesias católicas, y esa es una de una bonita manera como de purificarse, es decir, de no estar constantemente en pecado, porque si tú estás en pecado sabes perfectamente que no puedes comulgar. Y esa es una de las razones que yo personalmente encuentro como para no pecar. Incluso la sensación de por lo menos llegarme a confesar, yo creo que es como un impedimento para uno no pecar. No digo que no nos confesemos, porque eso es bíblico. A mí me hicieron creer que eso no lo era, pero ya me di cuenta que sí lo es. Pero el punto es que el hecho de que uno tenga que ir voluntariamente a confesar, a comulgar, es una razón suficiente para no caer en pecado, para no cometer cosas que desagraden a nuestro Señor. Y es una bonita manera de poder insertarse en el camino de la santidad. Vi que también, como ya les comenté, leí la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Y me di cuenta que en muchos de los escritos de los padres de la iglesia se encuentra, ¿no? Lo que ellos definían como los actos que se hacen dentro de la Eucaristía, ¿no? Cómo se hacía, cómo se celebraba, en qué lugar se celebraba, qué día se celebraba, ¿no? Entonces yo encontré que esas prácticas que allí se describen y se leen son exactamente iguales a las que cada día, a las que todos los domingos celebramos en nuestra Santa Iglesia. Y todo lo que ahí se celebra está relatado también en la Biblia. Todo está allí. También me di cuenta que al final, en los Hechos de los Apóstoles también se relata de que cuando terminaban, todos se daban el beso fraterno, cosa que se repite en la Iglesia Católica y que también es parte de la esencia de la Iglesia primitiva, ¿no? Entonces, eso fue básicamente todo lo que a mí me sucedió en el protestantismo. Francamente, en el catolicismo se fomenta mucho la espiritualidad, cosa que en el protestantismo no, porque en el protestantismo se mata la espiritualidad. No, cosas tan sencillas como, por ejemplo, encenderle una vela, simboliza, el simple hecho de encender una vela simboliza la luz de Cristo. Y esa es una manera muy bonita de uno poder ver que estamos encendiendo la luz que nos ilumina a nosotros. Y no precisamente porque la luz de nosotros resida en una vela, no es eso, porque los protestantes tendemos a ser muy racionalistas, o sea, es decir, materialistas, o sea, tenemos una falsa creencia de que todo lo asociamos con supersticiones y cosas así de brujería y ese tipo de cosas, pero no ven que detrás de cada acto que se hace dentro de la Iglesia Católica hay una simbología muy religiosa que te ayuda a cada día ser más espiritual. También me di cuenta
que en la Iglesia Católica hay programas sociales. A mí me tenían engañado diciéndome que el dinero que allí se agarraba era para distintas cosas que se los robaban. Y ustedes se imaginarán todas esas cosas, todos esos insultos que se hacían de la iglesia. Y yo, bueno, yo me lo creía. Creo que la ignorancia de uno se termina creyendo ese tipo de cosas. Pero en las iglesias protestantes no hay así programas sociales como para ayudar a los, a los más pobres. En el protestantismo no se ve, pero sí verdaderamente yo conseguí muchas cosas bonitas allí en el catolicismo. Cada día me enamoro más de mi iglesia, a pesar de que hay algunos problemas, pero sabemos perfectamente que la iglesia es santa. Lo que no son santos son sus miembros, pero sus miembros van en camino a la santidad. Y el hecho de que sus miembros no sean santos no significa que esa iglesia no sea la de Cristo, porque al hospital no van sanos, sino que van enfermos. De la misma manera que a la iglesia católica no van solamente santos, sino también pecadores. Entonces, yo siempre me he reconocido como un pecador, me reconozco, cada día lo hago, me reconozco como un pecador, y quienes se creen ese tipo de santidad es precisamente los hermanos protestantes, ¿no? Ya yo me siento dentro de la iglesia, aunque no me he bautizado aún. El sacerdote me comentó de que esos bautismos, aunque son en el nombre de Jesús, no son válidos dentro de la iglesia eh, católica, pero yo le comenté de que no tenía ningún problema realmente. Realmente para mí es un privilegio poderme bautizar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente, hermano, esto es otra cosita, qué pena. En la iglesia protestante, a nosotros los católicos, no se nos considera cristianos. Es un dato curioso, ¿no? Porque a nosotros los católicos consideramos a los protestantes como hermanos separados o sí, hermanos separados, los consideramos hermanos separados, mientras que ellos ni siquiera nos consideran hermanos, nada. Nos consideran personas así que llegan a afirmar de que los católicos no son cristianos ni nada. Y, y ese es uno de los problemas también que hay dentro del protestantismo. Pero también lo que veo en el catolicismo es que el problema del ruido que hace el protestantismo es precisamente el silencio que guardan los católicos. Entonces, yo veo que mientras los católicos hacen silencio, los protestantes van difundiendo cualquier cantidad de mentiras, y una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, nosotros como hermanos católicos debemos salir en defensa de nuestra fe, en defensa de poder aclarar los mitos y falsedades que se han venido difundiendo durante la historia. Y bueno, hermano, eso es básicamente mi testimonio. Esperemos que a alguien les sirva, a los hermanos que me lleguen a escuchar, que les sirva también. Esperemos que sea de bendición. Lo primordial es que sea de bendición. Si ustedes tienen alguna duda puntual allí, le pueden decir al hermano Ángel que me la comunique. Yo mismo aquí la puedo responder también. Si se me escapó alguna cosa que no pude tratar a tiempo, o son tantas cosas que viví allí que quizás olvidé algunas, pero bueno, yo creo que esto ejemplifica bastante lo que se vive dentro del protestantismo. Muy bien, gracias hermano Cristian Hernández, encantado de haber escuchado su testimonio.
Encantado de escuchar esa experiencia que usted tuvo y vemos en su experiencia el actuar de Dios, la providencia de Dios moviendo los corazones para atraerlos a su iglesia. Es una gran alegría haberlo escuchado y gracias por la gentileza de contarnos lo que usted tuvo que pasar. En este momento voy a permitir o voy a pedir si alguno de los participantes en el chat tiene alguna pregunta para el hermano Cristian. Eh, entonces, puede solicitar que le active el micrófono o puede escribirme en privado, al privado, y yo le iré leyendo las preguntas. De hecho, creo que ya me llegó una pregunta. Antes de darle el micrófono aquí al hermano Deus, voy a compartir una pregunta aquí. Tenga su manito así levantadita y luego le doy la mano, ¿ok? Le doy el micrófono, perdón. Bien, tengo una preguntita aquí para el hermano Cristian Hernández. Hermano Cristian, preguntan si su familia aceptó fácil su conversión al catolicismo. Bueno, mi familia todavía no aceptó, no han aceptado fácilmente que me haya... Ellos me respetan, porque sí les voy a decir que ellos me respetan en mi decisión, pero siempre hay como esa cierta renuencia allí, ¿no? Y a pesar de que yo he estado diciéndole, pero ustedes no pueden renegar de una fe que no conocen. Ustedes para poder entender y renegar y rechazar una fe, ustedes tienen que conocerla. Entonces, me parece irresponsable que ustedes pretendan así como ponerse delante de mí para intentar frenar en este proceso cuando no conocen una fe. Y les he estado explicando el tema de las imágenes, todo el tema y los documentos que yo leo, todo ese tipo de cosas. Y francamente, ya por ejemplo, mi mamá ha estado conversando conmigo y ella considera en algún punto de la historia, bueno, de la historia que vivamos, recurrir a la Iglesia Católica. Entonces, yo y aprovecho a ustedes, hermanos, que están aquí, oren bastante por eso, para que nosotros fuimos protestantes y hemos sido protestantes durante 15 o más, mi mamá mucho más tiempo, podamos venir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Cristian. Gracias, hermanita Messi, que nos acompaña en el grupo y que ha tenido la gentileza de hacer esta pregunta. Ahora vamos a concederle la palabra al hermano Deus Logic. Ahí él tal vez nos comparte su nombre y vamos a escucharlo. Adelante, hermano o hermana, le escuchamos. Disculpe. Ya tiene activo ahí. Yo ya estaba hablando. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Ah, Nada, quería preguntar, pero no sé si es que sea adecuado porque, o sea, bueno, no sé si es que me han visto, no he estado hablando mucho últimamente, pero yo, pues, entré al grupo también y también eh, estuve buscando durante, o sea, durante bastante, bueno, no bastante tiempo, pero durante un buen tiempo, como que desde la conversión de Santiago Alarcón y ese tipo de cosas, yo creo que, o sea, es válido decir que sí ha sido por eso, ¿no? O sea, ha sido un punto importante, creo. Em, y nada, justo yo les digo, ¿no? Con sinceridad, yo aún no es que esté ya en la Iglesia Católica, hay cosas que me conflictúan y hay cosas que para a mí se me han dificultado porque no he encontrado personas a las cuales preguntarle y que me puedan responder. Como por ejemplo, no sé, en cuanto a la Eucaristía y en cuanto a la transustanciación.
De hecho, en el grupo me recomendaron algunos números para quizás, si acaso, ¿no? Pudiese hablar con José Plasencia, pero lastimosamente no se dio. Y no sé si es que, como vi que estaban en este, como en vivo, entonces quería preguntarlo, no sé si es que alguno me pudiese ayudar con respecto a la transustanciación. Ok, muchas gracias por su pregunta. Gracias por estar interesado también en saber, en conocer la fe católica, que ya ese es uno de los pasos. Cuando comienza usted a inquietarle y a hacer preguntas, porque algunas personas pues ni siquiera se preguntan nada, solamente, solamente pues Asumen. critican, que asumen, critican y bueno, no preguntan nada. Entonces, no sé si el hermano Cristian Hernández desea dar alguna respuesta o si no, pues Sí, buscamos el sí, siguiente. Adelante. yo voy a intentar responder esa pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, la transustanciación es un concepto central en la doctrina católica de la Eucaristía. Según esta enseñanza, durante la celebración de la misa, el pan y el vino se convierten en la sangre de Cristo, aunque mantengan su apariencia externa de pan. Recordemos que cuando Jesucristo dijo que este es mi pan y este es mi cuerpo y este es mi sangre que por vosotros será derramados. Él no dijo allí de que eso era simbología, sino que era realmente su cuerpo en sí. Pero ya eso sería un proceso de fe que nosotros como católicos debemos aceptar. La creencia en la transustanciación se basa también en la idea que durante la última cena, bueno, como ya te comenté, Jesús instituyó la Eucaristía al tomar pan y vino. Los católicos creen, bueno, creemos que tiene el poder de realizar la transustanciación, es decir, de cambiar la sustancia del pan y el vino y se convierten en la sangre de Cristo, mientras que su apariencia externa permanece igual. Esto es un misterio bastante profundo de la fe y es considerado uno de los principales sacramentos dentro de la Iglesia católica. Es precisamente en ese momento en el que se cambia, se convierte el pan y el vino, es donde se da el proceso de adoración, porque nosotros los católicos creemos que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Intentar, por ejemplo, darte una respuesta, por ejemplo, de natural o de que se ría por las leyes de la naturaleza, yo creería que es un poco difícil, no porque no lo pueda responder, sino porque es un misterio de fe, es un misterio de fe, ¿no? Por ejemplo, los milagros, que como son los milagros eucarísticos, que ya han sido bastante documentados, como por ejemplo en México por un doctor, que ahora no recuerdo su nombre, y estudiaron las hostias que emanaban sangre de allí y se determinó que precisamente sí se da la transustanciación porque se convierte el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé si con esa respuesta te ayuda un poco. De igual forma, puedes conversar conmigo. Yo te puedo ayudar también y quizás mi testimonio te pueda servir de algo más. Sí, de hecho, yo ya lo he escuchado la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que a mí me sigue sin cuadrar porque, por ejemplo, en el calvinismo se dice lo mismo. O sea, no lo hablo en el sentido de una explicación como, por ejemplo, la diferencia entre sustancia y accidente, ¿no? El caso es que no se debería llamar transusaccidentalización en lugar de transustanciación, porque si
el nombre mismo dice que cambia la sustancia, entonces al cambiar la sustancia ya no es lo mismo. El elemento mismo debería cambiar, entonces ya no es cuerpo ni sangre, ahora es vino y pan, entonces deja de ser cuerpo y vino porque cambia la sustancia. En todo caso No, tendría que no, ser pero carne. precisamente cambia, se da la transustanciación, es porque cambia de un estado a otro. Acordemos que allí Cambia el actúa accidente. también actúa, o sea, pasamos de un estado espiritual metafísico a un estado físico. Es decir, pasa de un estado en donde se encontraba Jesucristo y pasa a ser el cuerpo en el pan y el vino. Es precisamente por eso es que cambia la sustancia. Es porque Es que exacto, por eso. cambia la naturaleza de lo que ya era pan y ya no permanece siendo pan. Entonces cambia el accidente y la sustancia. Si es que cambia la sustancia, entonces ya no es cuerpo de Cristo, es pan. Porque si cambia la sustancia, ya no es ese algo en específico. Si es que No, no, cambia la sustancia, el, ya no el es cuerpo. problema, el problema allí es que estás racionalizando mucho el tema. Es decir, estás intentando simplificar con leyes naturales un proceso que es misterioso y es un milagro. Acordemos que un milagro es un evento metafísico que no se explica con leyes naturales. Y es precisamente lo que tú estás intentando hacer es explicar un milagro con leyes físicas. Y Por un eso es milagro, que un milagro en la Biblia no se puede explicar con leyes físicas, porque cuando se explique, cuando logramos explicar con leyes físicas un milagro, ahí deja de ser milagro, porque se convierte en un milagro, en un evento natural. Entonces ese es el problema. que Estás intentando ahí simplificar. tendría otro problema, porque como te decía, en el Bien. calvinismo, por eso yo no puedo sujetarme al calvinismo tampoco, porque se suele decir lo mismo, es un misterio, o sea, es un misterio que Dios ordene los males en el mundo, los males morales, y, pero no es el autor del mal. Pero si es que ordena los males morales en el mundo, es el autor del mal, pero entonces la salida es un misterio. Entonces, No, no, en ese caso, en ese caso no se da lo mismo porque el mal no es un ente que tenga conciencia propia. El mal es la ausencia del bien. Y si Dios permite el mal es porque del mal saca un bien mayor. Es decir, nosotros para poder sacar, Dios para poder sacar bienes mayores es necesario tener esa diferencia entre el bien y el mal. Suponte por un momento que eliminamos el mal de la faz de la tierra y lo eliminamos. ¿Cómo vamos a saber diferenciar de que algo que nos pasa es realmente bueno? ¿O cómo vamos a diferenciar de que algo que nos pasa es realmente malo? Entonces, no es la misma analogía con la Eucaristía. ¿Por qué? eso no es Precisamente por eso. explicación, es un Porque, misterio. No se ah, da una explicación, sino que se apela al misterio, entonces no explicas nada. no, 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 Entonces, no, ¿cuál no, sería no la ven. razón de aplicar Bien. una explicación de la sustancia y el accidente si la sustancia y el accidente en sí no es una explicación válida? Entonces lo dejarías como misterio, pero si lo dejas como misterio no explicas nada. Y si no No, no, explicas no, Permítame, nada, no, no. debería eh, ser válido. me Lo regala que, un lo que, momentito. sí, Vamos a hacer algo ahorita. Vamos a pedirle al hermano Deus que bueno, ya se ofreció el hermano Christian para poder responderle sus preguntas sí, sí. sobre esos temas. Puede contactarlo, creo. No sé si el hermano Christian está disponible. No, si quieres, Cuando, si quieres inicias un conversatorio y aquí también Yo se lo y agradecería mucho. participamos todos, sí. Es en interesante. En otra No, ocasión, no necesariamente tiene que ser ahora. Yo sé no, que no necesariamente. De hecho, creo que si Dios lo permite, pues vamos a seguir con esos conversatorios y temas como este, pues van a salir a colación. Le agradecemos mucho a usted, hermano, por su participación, por sus preguntas. Son muy válidas sus preguntas, magnífico. Y gracias por hacerlas, gracias por hacerlas. Déjeme, por entiendas favor, bien. sí, muy amable, gracias, gracias. Voy a darle el micrófono a hermano o hermana, creo que es Jazz, y luego a Hannah
y después a Peter. Solo para aclarar, serán preguntas directamente relacionadas con el testimonio del hermano Cristian Hernández. Así que adelante, hermano. Usted se nos presenta. Jazz. Adelante. Le escuchamos. A ver. Ya tiene activo el micrófono. ¿Es a mí? No, creo que es Jazz. Creo que está. Me he solicitado el micrófono. No sé si está ahí. Bueno, creo que no está ahorita. Tengo una pregunta, hermano Cristian. ¿Qué dogma de la iglesia, fue el más difícil de comprender en este proceso suyo de conversión? El dogma de la iglesia que realmente fue el tema de las imágenes, creo que, y el dogma de la Asunción de María, ¿no? Ese era uno de los temas que a mí me generaba duda, ¿no? Porque yo pensaba de que es una enseñanza antibíblica, ¿no? Y aquí por lo menos nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una enseñanza antibíblica y una enseñanza extrabíblica. ¿La Asunción de María es una enseñanza antibíblica? No, no lo es. ¿Es una enseñanza extrabíblica? Sí lo es, pero no es antibíblica. ¿Por qué no es antibíblica? Porque hemos visto casos de asunciones en la Biblia. Y muchos podrían decir, bueno, pero esos casos también se pueden aplicar a otros. El mismo caso de María se puede aplicar a otro, pero no es así. Porque en el caso de María estamos hablando de un personaje trascendental como nuestra Santísima Madre María, en que es la Madre del Señor y no es cualquier personaje dentro del cristianismo. Y el tema de las imágenes, eso fue un tema también que me marcó, estuve bastante renuente, ¿no?, a considerarlo, pero me di cuenta de que las imágenes simplemente son imágenes que representan a personas que fueron santas en tierras y que ahora están en la gloria, y que es una manera muy bonita de recordar su testimonio de vida, y por medio de su testimonio de vida podemos también acercarnos a ser como Jesucristo, porque imitándolos a ellos en la menor medida, y como ellos imitaron a Cristo, también podemos llegar nosotros a ser como Cristos. Muy bien, gracias por responder a esa pregunta, hermano Cristian. Tengo una pregunta para usted también. Bueno, usted que ha estudiado bastante la historia, estudiando los padres de la iglesia, pero ¿por qué a muchos protestantes no les interesa la historia de la iglesia? ¿Por qué no les interesa la historia de la iglesia a muchos protestantes? Esa es una pregunta interesante, y que no la toqué en el testimonio y pensaba también tocarla, ¿no? Una de las cosas que que porque no se estudia dentro del protestantismo en la historia de las fundaciones de las iglesias, es precisamente porque las personas, al estudiar la historia de la iglesia, se dan cuenta de quiénes fueron sus fundadores, y se dan cuenta de que fueron hombres, fueron fundadas por hombres, y que fueron personas que nacieron en la iglesia, como el caso de Martín Lutero, nació en la iglesia y se separó de la iglesia. Y ahí es donde se cumple el versículo de Juan, donde dice que eran parte de nosotros, que eran de nosotros, pero no pertenecían a nosotros. Entonces, una de las razones principales por que no se habla en el protestantismo por la fundaciones de la iglesia, nunca se toca ese tema. De la historia de las fundaciones de la iglesia, nunca se toca ese tema,
Y yo pienso, desde mi opinión, que no se habla es precisamente para ocultar la identidad de quienes fueron sus fundadores. Y entonces yo creo que eso responde a la pregunta. Muchas gracias, hermano. Hace poco estaba conversando con alguien y le explicaba de que cuando encontramos la Biblia hechos históricos, aunque actualmente sabemos que se quiere poner en duda hasta la misma existencia de Jesús, ¿verdad? Pero le decía que los hechos que encontramos en los evangelios, por ejemplo, ocurrieron en un momento determinado en el tiempo. Son históricos, son historias, pero él dice, no me importa la historia, a mí solo la palabra, solo Biblia, y bueno, pero ¿quién no lo puede sacar de ahí? Así que, pero gracias por su respuesta, hermano Cristian. Voy a pedir si alguien más de los que están ahorita en vivo con nosotros tiene otra pregunta para el hermano Cristian. Entonces, para que solo solicite el permiso y se lo concedemos. Si alguien tiene, entonces, si no, creo que llegamos aquí. Pero si alguien tiene alguna, voy a dar chance todavía, un momentito. Muy bien. Recuerden que estamos grabando el chat de voz y lo vamos a compartir a través del canal. Y también ustedes lo pueden compartir cuando ustedes deseen. Pueden editarlo si quieren y compartirlo. La idea es que se extienda el testimonio de nuestro hermano Cristian Hernández y que pueda ser de bendición para para otros hermanos que ustedes conozcan. Y ya el hermano Cristian Hernández, ahí ustedes lo tienen, si lo pueden contactar, si desean, para conversar con él algunos temas. Yo personalmente estoy encantado de haberlo conocido a él, hemos compartido ya en otros grupos y me ha dejado impresionado por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, pero también de la historia de la iglesia, así que es una gran oportunidad. Si no hay más preguntas para el hermano, vamos a terminar nuestra sesión aquí en vivo a través del canal Apologética Católica, invitándolos o invitando también a cada uno de ustedes, los que están aquí en vivo, al grupo, únanse al grupo Apologética Católica Grupo, y ahí podemos estar charlando, ahí pueden hacer preguntas y ahí pueden encontrar también respuestas, ya que hay muchos hermanos ahí que tienen bastante conocimiento y alguna respuesta puede ser muy útil. Puede ser muy útil para todos, especialmente el hermano Deus, si está interesado, pues busque ahí en el buscador de Telegram el Apologética Católica Grupo. Ese es nuestro grupo, ahí estamos unidos todos. Si desea, pues puede agregarse ahí, está invitado. Hermano Hugo Ariza, bienvenido. Vamos a vamos a concederle el permiso. Vamos a escucharle, hermano. Encantado de escucharle. Adelante, hermano. Un saludo a todos, hermanos. No sé si me escuchan. Le escuchamos. Desde aquí le estamos escuchando. Quería preguntarle al hermano Cristian en el ámbito personal, o sea, en el ámbito, en su proceso de conversión y cuando acepta la fe, cómo, yo sé que ya es un tema más personal, ¿no? Pero si puede contestar, pues bien, si no, pues también se le respeta, ¿no? En el ámbito personal, ¿cómo lidió eso? ¿Y cómo fue la recepción de sus allegados, de de sus camaradas, de sus hermanos de la otra fe, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa tensión? ¿O todo fue fluido y amigable? ¿O el rol o el ambiente fue un poco tosco? Bien.
No, tranquilo, yo puedo responder esa pregunta. Bueno, francamente, yo lo he hecho, ¿no? Lo he hecho el proceso. Algunos de mis amigos que son protestantes no se han dado cuenta, ¿no? Pero los que se han dado cuenta sí han tenido francamente me han atacado. O sea, me han atacado por eso. O sea, ya le dicen a uno desde lamellezos y demás. Y ya usted podrá imaginar la clase de cosas que ellos pueden profesar pues, contra uno, ¿no? Porque muchas veces uno cree que tiene amigos, ¿no? Y a la final no los tiene, porque los divide, ¿fe? Los divide ese tipo a veces los divide una religión y al contrario nos debería de unir, ¿no? De unir la religión cristiana. Y en este caso, o algunos de los amigos no lo tomaron tan bien, otros no se han dado cuenta, y realmente no me importa el testimonio, los comentarios de ellos, porque si yo tengo que perder al mundo por seguir a Cristo, pues lo pierdo y me quedo con Cristo. Gracias, hermano Cristian. Muy bien, excelente respuesta. Tengo una pregunta en el grupo para usted, hermano Cristian. Gracias, hermano Hugo Ariza, también por la pregunta. Nos hacen preguntas sobre, yo creo que es sobre las imágenes de los santos y si cree que existen los santos. No comprendí muy bien la pregunta, pero creo que la segunda parte de la pregunta es clara, si cree que existen los santos. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que los santos, bueno, como ya lo comenté hace poco, las imágenes de los santos son representaciones artísticas que se utilizan para la devoción y la veneración en el catolicismo. Estas imágenes no son consideradas como si fueran los propios santos en sí, es decir, de que las imágenes tuvieran como un poder, ¿no? Sino que simplemente las consideramos como representaciones simbólicas de personas que son santas y que el uso de estas imágenes ha sido también muy común en la iglesia primitiva. Un ejemplo de ello también lo encontramos en las catacumbas, en donde se ocultaban los cristianos, y allí ellos también dibujaban de una manera muy bella imágenes de Jesús, imágenes de algunos otros personajes también, y yo creo que también ellos los veneraban en el sentido de como nosotros lo hacemos ahorita, ¿no? Y sí creo también en los santos como personas que están en el cielo, por supuesto, porque, bueno, en el catolicismo se cree en la inmortalidad del alma, y Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y entonces nosotros sí creemos, y yo personalmente creo, que los santos y las almas de los santos están en la gloria con nuestro Señor. Muy bien, ahí está la pregunta para unos hermanos en el chat que nos hizo esa pregunta. Gracias por escribirnos. Y voy a dar un minuto, no sé si alguien más desea participar, haciendo alguna pregunta. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes por tener la gentileza de haberse unido. Comentarles que esta es nuestra primera experiencia y de parte del grupo de Apologética Católica, pues agradecemos del grupo y el canal de Apologética Católica, agradecemos a ustedes su presencia aquí. Personalmente agradezco mucho a los hermanos que me ayudan en la administración en el grupo, el hermano Hugo Ariza, el hermano Marco Lemba
y a los hermanos en España, Joao, y creo que es Cruz Iniesta, que nos ayudan desde España para estar vigilando cuando nosotros estamos dormidos y entra algún troll ahí a hacer algo, pero nos colabora mucho. Han sido muy amables y de mi parte, encantado, que Dios les bendiga, les guarde de todo mal, que los proteja a ustedes, a sus familias. El hermano Cristian Hernández, realmente no tengo palabras para agradecerle por su gentileza. Solo desearle que a usted y a su familia el Señor los siga guardando y protegiendo, y prometerle que en nuestras intenciones, en las oraciones, pues tendremos en cuenta a usted y a toda su familia. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Francamente, no, estoy contento también por compartir el testimonio con cada uno de ustedes. Bueno, esperamos que sigamos compartiendo, ¿no? A veces es interesante conversar en estos conversatorios porque se pueden tratar muchos temas, testimonios, y podemos aprender también de la Biblia también. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por todo. Y bueno, quiero finalizar con una oración. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor, en el momento en el que he podido, Señor, relatar mi testimonio ante todos mis hermanos también, Señor, y que pueda servir este testimonio para diferentes personas en el mundo, en este espacio también virtual, Señor, en donde cada uno pueda sacar de este testimonio razones suficientes para salir de esas comunidades donde no se difunde la verdad, Señor. Gracias por iluminarme a mí a encontrar la verdad. Gracias porque los hermanos católicos también están en su labor también de difundir la verdad. Y muchísimas gracias, Señor, por darme la valentía de poder hoy decir que viva Santa María Virgen y viva Cristo Rey. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Todos feliz noche. Que Dios les bendiga.